Buenas a todos, soy la profesora de Biología Yesenia Salazar y les vengo a presentar el tema número 2 referente a la célula, tipos, características y su estructura celular. En el tema anterior se conocieron a los investigadores que aportaron a la formulación de la teoría celular y sabemos que todo esto fue posible gracias a la creación y posterior actualización de los microscopios. Por lo tanto, se definió a la célula como una unidad anatómica, fisiológica y genética de los seres vivos, constituida y organizada de tal modo que se puede considerar un ser con vida propia. Entre las unidades tenemos la unidad anatómica, el cual trata de que todo ser vivo está constituido por células, como los animales, las plantas e incluso el ser humano. La unidad fisiológica es donde se desarrollan las funciones o procesos metabólicos dentro de la célula. Un ejemplo de esto sería la mitocondria, el cual se encarga de la síntesis de ATP. Y la unidad genética se basa en que la célula procede de otra célula por división de la misma. Los organismos se dividen en organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Los organismos unicelulares son los que están formados por una sola célula, como por ejemplo los hongos, la euglena, que es un tipo de alga, la amiba, que es un parásito, las bacterias y las levaduras. Los organismos pluricelulares, pluri porque son muchos, y también es llamado multicelulares, son las que están formados por más de una sola célula. Y hay varios ejemplos como las plantas, las aves, los peces y el ser humano. En el ser humano hay millones. Por ejemplo, las células musculares, las células epiteliales y las células óseas, etc. Tipos de células. Estas se dividen en dos. Están las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas no presentan un núcleo definido. El material genético lo constituye una gran molécula de ADN. Presenta una membrana celular redondeada por una pared celular externa. Presentan ribosomas. Son anaerobios o anaeróbicos, es decir, trabajan sin oxígeno. Y se reproducen por bipartición o fisión binaria. En cambio, las células eucariotas presentan un núcleo definido. El material genético está en estructuras más complejas llamadas cromosomas. Pueden presentar pared celular como en las células vegetales y carecer de ella como en las células animales. Presentan ribosomas y otros organelos como la mitocondria, el retículo endoplasmático, los lisosomas, el aparato de Golgi, entre otros. Son anaerobios o anaeróbicos, es decir, requieren la presencia de oxígeno, y se reproducen por mitosis y meiosis. Entre las características de las células tenemos la forma y el tamaño. En la forma, cuando las células son libres, se considera que tienen forma ovoide o esferoidal, como por ejemplo los glóbulos rojos y glóbulos blancos. También, si están agrupadas con otras células, pueden ser poliédricas, como el tejido vegetal, cúbicas, como el tejido epitelial, aunque pueden ser también columnares, aplanadas e incluso amorfas. También están las estrelladas y las alargadas, como es en el caso de las neuronas. En cuanto al tamaño, las células son muy pequeñas y se debe utilizar el microscopio para su observación.
Mientras más desarrollado esté el microscopio, mejor será la resolución de la imagen, como es en el caso de los microscopios electrónicos. Las células rara vez sobrepasan las 5 micras, aunque hay algunos que sí se pueden ver a simple vista, como en el caso del algodón, de las fibras de algodón y los huevos de las aves. Interesante. La estructura celular o las partes de las células se presentan de la siguiente manera. En esta tenemos la membrana plasmática. La membrana plasmática es una barrera que envuelve la célula definiéndola y limitándola, es decir, que aísla las células del medio que la rodea. Esta está constituida por proteínas, lípidos, en este caso bicapa de lípidos, y carbohidratos que se encuentran entre ellas. Entre sus funciones de las membranas se tiene que es una barrera selectiva, es decir, semipermeable. Esto significa que solo permite el paso de ciertas sustancias como los electrolitos, aminoácidos, etc. Control del medio interno, gradientes. Ya sea que haya un déficit o exceso de sustancia, este la controla, es decir, controla sus concentraciones. También hay transporte de sustancias que penetra y sale dentro de la membrana. Señalización celular. Esto es cuando recibe la orden para el transporte de las sustancias. Adhesión celular. Esto se aplica cuando la célula tiene deficiencia de ciertas sustancias. Por lo tanto, se junta a otra célula y comparten entre ellas. El citoplasma. El citoplasma es una parte de la estructura que ocupa la región celular y se encuentra entre el núcleo y la membrana plasmática. También es llamado citosol o matriz citoplasmática y se presenta como un medio acuoso en el que se encuentran inmersos los organelos celulares, sustancias orgánicas, macromoléculas y elementos químicos en estado iónico. Tiene una consistencia de gel. Entre los organelos que presenta está el retículo endoplasmático, el aparato complejo de Golgi, los ribosomas, los lisosomas, las vacuolas, las mitocondrias, los cloroplastos y el citoesqueleto. Entre las funciones se presenta que regula el pH intracelular, es decir, la acidez se controla. Ocurren reacciones metabólicas dentro de ella, por ejemplo, el transporte de sustancias, señalización celular, adhesión celular. Citoesqueleto. El citoesqueleto son estructuras alargadas, tubulares y filamentosas constituidas por varios tipos de proteínas. Entre sus funciones se encuentra la de establecer y conservar la forma celular, permitir la interacción con el resto de los componentes celulares, generando así un alto grado de orden interno. También es responsable de la movilidad celular. En sí, el citoesqueleto sería considerado el esqueleto de la célula.